Dedicación, interés, ganas de superación, interés por formarse en una profesión y el acompañamiento de un soporte familiar es lo que se necesita para ser parte de los programas de formación como Jóvenes Talento. Pero, ¿qué pasa con ellos después de formarse en áreas como la ciencia? ¿Hay espacio para ellos en El Salvador? ¿O solo los formamos para que aporten en otro país? Desde la medicina hasta la comunicación, desde la educación hasta la industria, la tecnología y la ciencia están presentes en cada aspecto de nuestra sociedad. En El Salvador existen 2 programas novedosos que reúnen a las mentes con altas capacidades en el campo de las ciencias y las tecnologías de la información y las comunicaciones. El programa Jóvenes Talento es una iniciativa que trabaja la Universidad de El Salvador en conjunto con el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. Nosotros en el programa recibimos estudiantes sobresalientes en las áreas de ciencias y matemáticas para que puedan prepararse durante los días sábados y los días domingo o vacaciones en las áreas de ciencia, matemática, específicamente química, física, biología, astronomía, informática, y recibir entrenamiento también para participar en olimpiadas internacionales. Estamos en este momento en la Academia Cisco. ¿Y qué es la Academia Cisco? Aquí se dan cursos especializados sobre la tecnología, que valga la redundancia es Cisco, la cual es, líder a nivel mundial en la parte de comunicaciones, router, switch, otros equipos. Pues nuestra idea es que sí podemos aportar profesionales con áreas especializadas en tecnología. El año pasado conseguí la primera medalla de oro en la Olimpiada Asiático-Pacífico de Matemática. Y me refiero a la primera medalla de oro de El Salvador. Y bueno, se hizo como algo popular eso, y entonces la Asamblea Legislativa decidió nombrarme distinguido estudiante de El Salvador. Pues he participado más de 10 olimpiadas en el área de física, también participé en matemática, en astronomía y pues todo tipo de olimpiadas. Pero diría que la más importante ha sido la Olimpiada Internacional de Física del año pasado, en la que obtuve medalla de plata y fue la primera plata para El Salvador en esa olimpiada. En el 2021 y en el 2022 he podido participar en las Olimpiadas Iberoamericanas de Química, que tuvieron sede en Brasil y en México, y tuve la dicha de agenciarme 2 medallas de plata, una en cada una. También he podido participar en Olimpiadas Internacionales de Química, también en el 2021 y en el 2022, que tuvieron sede en Japón y en China respectivamente, y ahí también tuve el honor de como agenciarme una mención de honor en la del 2022. También he participado en una competencia que se llama Reto Wöchler, que tuvo sede en México. Ahí logré obtener el primer lugar. Ellos han obtenido los resultados más altos. Dentro del programa pues son ejemplos, son muchachos con muchas capacidades que no, inicialmente, digamos que antes de ingresar al programa, simplemente quizás sus padres de familia vieron que ellos tenían alguna capacidad, tenían algún interés, pero que seguramente sin la guía del programa Jóvenes Talento, pues no hubiese sido posible pues desarrollarlo de esta manera. Igual a de X, pero y este de acá debería estar aquí. La disciplina, la perseverancia, así como los logros de Emily, Fernando y Sebastián, fue la clave para lograr una beca de 4 años para estudiar en el Massachusetts Institute of Technology, MIT por sus siglas en inglés. Estar en el programa te puede abrir varias puertas que
que si no estudiaras no las tendrías, ya sea como en mi caso como una beca o simplemente las habilidades que obtienes al entender como tanto de ciencias o de matemática te puede servir para más cosas después. Al salir de los 4 años está la posibilidad de hacer un máster o doctorado, que sería lo propio para mi área, que estoy en física, ¿verdad? Después de graduarme del doctorado, de trabajar en investigación al más alto campo, ¿verdad? Y ahí desarrollarme ya, hacer el culmen de lo que puedo aportar para el mundo, ¿verdad? Y luego pues ya veré cómo sigo aportando, ya sea para el país o para ciertas personas, para ciertos grupos. De esta forma. O sea, siempre en mi mente ha estado como quizás sacar una maestría o un doctorado que me ayude a especializarme en las áreas ya sea de medicina o de sostenibilidad ambiental, porque son temáticas que me interesan, visto desde una perspectiva social, y siento que con esa pasión que les tengo desde ese punto de vista puedo aportar con lo que haya aprendido de parte de la química. Mientras que Adrián Hernández, a pesar que solo tiene 9 años y estudia tercer grado, ya está participando en el programa Jóvenes Talento, luego de demostrar su alto coeficiente y aprobar los exámenes de admisión. Desde pequeño, que estaba en el colegio, pues me empezó a gustar la matemática. Ya fui creciendo y ya en mi colegio avisaron de este programa. Y a mí me interesó. Yo de pequeño pensaba que era fácil, ¿verdad? Y quería ser actor de películas, pero ya en este entonces ya quiero hacer cosas como ingeniero, cosas así, ¿verdad? Cuando nos dimos cuenta del programa y él escuchó que estábamos comentando, él dijo, yo voy a estar ahí. Entonces, bueno, le dije yo, empieza en 4º grado y son unos temas que no has visto probablemente. Pero él me dijo, no, pero vos me los puedes enseñar. Me dijo yo, perfecto, si los querés aprender yo te lo enseño. El estudio del niño pues no es solamente andar a estudiar, sino que también es invertir tiempo nosotros como padres, porque nosotros consideramos que el éxito académico de nuestros niños pues es un conjunto, ¿verdad? Adrián es parte de los 400 niños y adolescentes que actualmente participan en el programa de Jóvenes Talento, que recibe estudiantes desde 4º grado hasta 3er año de bachillerato. Sus edades van aproximadamente de los 10 a los 18 años. El programa cuenta con un presupuesto anual de $600,000 que lo brinda el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. Dentro de los objetivos del programa como tal está estimular la capacidad intelectual de estos muchachos, darle formación en temas bastante complejos en las áreas de ciencias y matemáticas para que ellos posteriormente puedan interesarse en estudios superiores en estas áreas y puedan pues retribuir al país, ¿verdad?, a través de sus conocimientos. Si X cambia cierta cantidad, Y va a cambiar. El programa inició en 1997 como un programa de la Escuela de Matemática de la Universidad de El Salvador, con un grupo de 28 estudiantes que se reunían sábado a sábado para capacitarse y poder competir en las Olimpiadas Iberoamericanas de México en 1997. Era un solo grupo, no teníamos clases por la tarde, ciencias no era un componente, solo llevábamos matemáticas. Pero ese fue como el germen que inició Jóvenes Talento. Este grupo sirvió para seleccionar a los participantes de 2 olimpiadas. La Olimpiada Iberoamericana de México, la 12ª Olimpiada Iberoamericana de Matemáticas, realizada en México en el 97, y la 13ª Olimpiada Iberoamericana de Matemáticas, que se llevó a cabo en República Dominicana en el 98. Estas 2 olimpiadas requirieron la participación de 4 estudiantes. Y cuando fuimos a participar, nosotros no teníamos ni idea de qué nos esperaba. Nunca habíamos visto un examen de olimpiada, nunca habíamos
nunca habíamos estado a ese nivel de competencia. En esa Olimpiada sacamos como equipo 18 puntos y esos 18 puntos nos permitieron estar en 13º lugar, creo, de 17 países. Cuando participamos de nuevo en el 98, fue una experiencia totalmente diferente. Ya sabíamos cómo eran los exámenes, ya habíamos entrenado más, habíamos aprendido muchas más cosas. Y en ese entonces El Salvador ganó la Copa Puerto Rico, que se le da al país que más avanza. Yo tuve la fortuna de ganar la primera medalla de bronce del país en una Olimpiada Iberoamericana de Matemática. También en esa misma Olimpiada, un compañero mío, Gerardo Zelaya, sacó la primera mención honorífica del programa en una Olimpiada Iberoamericana de Matemáticas. Así que en esa ocasión obtuvimos nuestros primeros 3 premios, la copa, la medalla y la mención. Sobre todo a nivel centroamericano e iberoamericano, El Salvador se encuentra bien posicionado porque nuestros estudiantes logran puntajes para medallas de plata y pues recientemente hemos obtenido también medallas de oro. Luego, a nivel internacional, que es donde ya nos encontramos con otros países del mundo, ¿verdad? Europa, Estados Unidos, Asia, por ahí todavía existe, ¿verdad? Una gran brecha, un gran trabajo que debemos seguir continuando, porque El Salvador alcanza medallas de bronce, por ejemplo, y tenemos por ahí recientemente hemos ganado, digamos, nuestras primeras medallas de plata en algunas áreas, pero por ejemplo nunca se ha alcanzado la medalla de oro. Normalmente hay países que también ya son reconocidos, que siempre logran estos resultados, y creo que nos falta mucho, ¿verdad?, también para alcanzar esos niveles, pero ese es dentro de nuestros objetivos, ¿verdad?, eso es lo que buscamos. Actualmente el programa Jóvenes Talento trabaja en las 3 sedes que tiene la Universidad de El Salvador. Una es en la Facultad Multidisciplinaria de Occidente en Santa Ana, otra en la sede central en San Salvador y posteriormente en la Facultad Multidisciplinaria Oriental en San Miguel. Para poder formar parte del programa Jóvenes Talento, los estudiantes tienen que participar en las Olimpiadas Nacionales de Ciencias y Matemáticas. Esa se desarrolla en los meses de febrero, marzo y tiene 2 fases. Una primera fase que es por correspondencia, donde se publican problemas por grado y los estudiantes tienen la oportunidad de participar y enviar sus respuestas. Y los mejores resultados luego son convocados a una segunda fase. En la segunda fase, el examen se realiza de forma presencial y los estudiantes con mejores notas son convocados al programa Jóvenes Talento. La Universidad Francisco Gavidia, a través de su Instituto de Ciencias, Tecnología e Innovación, ha creado un nuevo programa académico llamado Escuela de Jóvenes Talentos en TIC. Este programa está diseñado para jóvenes excepcionales que desean profundizar sus habilidades en el campo de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Básicamente la escuela busca 2 cosas. El primero es un sólido perfil que les permite a ellos poder obtener buenas notas en las carreras de ingenierías. O sea, nosotros estamos enfocados para fortalecer esa demanda de ingenieros en las áreas de tecnología. Número 2, también que ellos puedan crear un emprendimiento. Generalmente los que aplican al programa son jóvenes del Gran San Salvador, de la Libertad, de La Paz, Santa Ana, Sonsonate, y de Oriente, lo que es San Vicente y a veces un poco Usulután. La Escuela de Jóvenes Talento en TIC se desarrolla bajo un programa técnico modular sabatino gratuito y tiene una duración de 18 a 20 meses y está patrocinado por la Universidad Francisco Gavidia. La idea es formarlos para que tengan buen desempeño en las carreras y en un emprendimiento. En ese sentido, hemos tenido nosotros algunos estudiantes con muy buenas notas que han ganado becas hacia el exterior. También tenemos estudiantes que se han ido a estudiar a España, a Estados Unidos, a Canadá y una a Corea. Yo llego al programa cuando tenía como 16 años, en el 2016, y llego porque, bueno, desde el colegio, desde pequeña, a mí me ha gustado mucho el mundo de la tecnología y ya desde antes se me vio interés, ¿no?, en mi colegio de todo lo que
de la tecnología, ¿no? Programación, crear apps. Aquí pues aprendí muchísimo, tanto como en la parte de tecnología, en la parte de desarrollo técnico, también pues esa parte que le cuento de liderazgo. Entonces, luego que terminan los 2 años de este programa, salgo con muy buenas notas, pero sí, yo tenía ese anhelo, ¿no? De conocer más, de saber más, y pues se me da la oportunidad de ir a presentarme para ser seleccionada en esta beca, y voy a hacer igualmente todos los trámites y me dan el 100% para estudiar ingeniería informática en Santander, España. Y también esta beca consistía no solamente de ir a clases, sino que también trabajar medio tiempo en empresas reales con proyectos reales. Entonces ahora sí estoy trabajando como Scrum Master de un proyecto en Mercedes-Benz. Utilizamos la metodología de SAFe. Tengo 16 personas a mi cargo, personas de diferentes partes del mundo, India, Europa y también un poco de Latinoamérica, y en eso me estoy desarrollando. Entre los principales prerequisitos de los aspirantes al programa Jóvenes Talento de la Universidad Francisco Gavidia están: ser estudiante del sector público o privado, estar estudiando primer año de bachillerato general o bachillerato técnico vocacional en áreas relacionadas con el desarrollo de sistemas, electrónica, infraestructura, entre otros. Haber obtenido 8.0 como nota promedio del año anterior a la aplicación. Para mayor información puede comunicarse a los teléfonos en pantalla 2249-2726 y 2249-2716. La idea es identificar a estos niños y jóvenes con altas capacidades, que en el pasado se le llamaban superdotados. Lamentablemente muchos se quedan, ¿verdad? Se van a estudiar y al ser talentosos o al tener buenas capacidades los retienen las universidades o las empresas. Paradójicamente se hacen inversiones para que países desarrollados las capitalicen, y es ridículo, ¿verdad? Estar subsidiando a un joven 2, 3, 4, 5 años, luego se le consigue una beca en el MIT, en Caltech, y luego ya no retornan. Entonces la pregunta es ¿para qué se hizo este esfuerzo? Por ejemplo, conozco el caso de al menos 3 doctores en matemáticas, 2 de ellos en Estados Unidos, uno de ellos en Brasil, que ellos se han decidido quedar en los países donde están en este momento, porque no han visto la oportunidad de volver acá y desarrollarse como pudieran allá. Yo creo que el Ministerio de Educación ha descuidado los dos extremos, los chicos y chicas con mucho talento y los que tienen muchos problemas. Ahí entran inclusive los casos del trastorno del espectro autista, dislexia, y hoy por hoy no hay oferta para ellos. En la actualidad, los programas de Jóvenes Talento en Ciencias y Tecnología tienen un papel fundamental en la identificación y desarrollo del potencial de los nuevos científicos y tecnólogos. Además, estos programas también fomentan la innovación y oportunidades para el intercambio del conocimiento. A continuación, el editorial. En El Salvador poco se habla de los importantes aportes de la juventud al desarrollo del país. Prevalece una narrativa en la que los jóvenes son los responsables del aumento de la violencia y la delincuencia, o que la juventud se ha perdido en el consumismo, las drogas o el alcoholismo. Sin embargo, hay otro rostro de la juventud que poco se conoce y mucho menos se reconoce como se debe. El de jóvenes con grandes potencialidades, capaces de impulsar transformaciones importantes para el desarrollo sostenible e innovador de El Salvador.
Un ejemplo son los jóvenes que participan en el programa Jóvenes Talentos de la Universidad del Salvador y del Mineducit, que cuenta con formación en ciencias y matemáticas, participan en olimpiadas internacionales y que con su capacidad han puesto en alto el nombre del Salvador. O los muchos jóvenes emprendedores, tanto en el sector de negocios como en el sector social, que hacen mucho bien. Conocer los aportes que realizan muchos jóvenes a través del voluntariado, colaborando con las organizaciones comunitarias, impulsando proyectos con adultos mayores, con niñez en riesgo o en defensa del medio ambiente, es una gran esperanza para nuestro país. Los jóvenes son mucho más que ninis o personas en conflicto con la ley y merecen ser tomados en cuenta. El país debe saber promover el potencial juvenil y ofrecer a la juventud oportunidades para que puedan desarrollarse en El Salvador. No basta el simple reconocimiento por los méritos obtenidos de algunos sobresalientes. Hay que promover espacios que permitan a la juventud desarrollar sus habilidades y talentos al servicio del pueblo salvadoreño. Hay que impulsar la construcción de un entorno propicio que favorezca el desarrollo de su potencial y su creatividad para que sean parte fundamental en el futuro de nuestro país. Como sostenía San Romero, hay que darle a la juventud y a la niñez de hoy una sociedad, un ambiente, unas condiciones donde pueda desarrollar plenamente la vocación que Dios le ha dado. Se debe proponer una educación que haga de las personas sujetos de su propio desarrollo, protagonistas de la historia, no masa pasiva y conformista, sino hombres y mujeres que sepan lucir su inteligencia, su creatividad y su voluntad para el servicio común de la patria. Por ello, urge implementar políticas públicas que trasciendan en el tiempo, que se concreten en acciones con presupuestos para y con la juventud. Se trata de que los jóvenes estén en el centro de la acción del Estado, tal como lo establece nuestra Constitución. La sección de la entrevista en el siguiente segmento de Miradas. Bienvenidas y bienvenidos a su programa Miradas. Es un gusto presentar en esta oportunidad a Elena Olea. Ella es directora asociada del Programa para Alianza Américas, que es una organización transnacional arraigada en las comunidades de inmigrantes latinos en Estados Unidos, que hace trabajo de incidencia política y social para lograr mejoras de calidad de vida para la comunidad de inmigrantes en Estados Unidos. Elena, bienvenida. Muchas gracias por la invitación, me da mucho gusto estar aquí. Cómo no, Elena. En esta ocasión queremos hablar sobre las nuevas disposiciones migratorias que ha implementado el gobierno de Estados Unidos. Y la primera pregunta está relacionada que, bueno, hace poco, el 11 de mayo, se dejó de aplicar la política migratoria que tiene que ver con la enmienda, si le podemos llamar así, 42, que permitía a Estados Unidos expulsar casi que de manera automática a todo el migrante que cruzaba sus fronteras. Pero casi que inmediatamente después entró en vigencia la enmienda 8. Quisiera que nos hablara, Elena, cuáles son los alcances, en qué se diferencian ambas iniciativas y sobre todo el impacto que tienen a la comunidad de migrantes que van en tránsito o ya están en la frontera. Bueno, efectivamente, el título 42 era una norma que existía desde el año 44 en el ordenamiento estadounidense que permite cerrar la frontera en el caso de una emergencia de salud pública. Y ese fue realmente el pretexto que utilizó la administración Trump para cerrar la frontera. Más que una preocupación de salud pública, lo que había era la voluntad de impedir que las personas pudieran ingresar por la frontera sur y pedir asilo. Y lo digo así de tajantemente porque
es interesante analizar a quienes se les permitió que continuaran ingresando, incluso en esos primeros meses de la pandemia, cuando no había vacuna, cuando había muchísimo temor, y cómo la frontera se fue, por ejemplo, abriendo al comercio sin ningún problema, pero continuaba cerrada para las personas que llegaban a pedir protección. Y lo que significaba la política, como bien dijo usted, es que las personas eran expulsadas, es decir, inmediatamente devueltas inicialmente a territorio mexicano. Esto implicaba que las personas decían, esta vez me agarraron, pero la próxima no me van a agarrar, y volvían y lo intentaban. Por eso hablamos de un aumento en el número de encuentros de la patrulla fronteriza con personas. Pero eso no quiere decir que sea un aumento del número de personas que cruzaron, sino muchas veces es la misma persona que lo intentaba varias veces. Regresamos al título 8, que es la norma que tradicionalmente existía para que las personas ingresen a Estados Unidos. Las personas que no tienen una visa de turistas y que necesitan una, como somos la mayoría de los latinoamericanos, e ingresan de manera irregular y son aprendidos por las autoridades, son puestos en un proceso que se llama deportación. La diferencia entre la expulsión y la deportación es que la deportación tiene una consecuencia. La consecuencia es que la persona queda con una prohibición para ingresar a Estados Unidos por 5 años. Eso no pasaba con el título 42, que las personas apenas eran expulsadas, devueltas. Ahora no pueden volver a entrar, y si lo vuelven a hacer, lo que establece el título 8 general es la posibilidad que las personas sean procesadas penalmente por un delito que es ingreso no autorizado cuando tienen una prohibición de ingreso, es decir, estar desconociendo esa prohibición de entrar. Pero además, la administración Biden agregó una serie de reglas o requisitos adicionales cuando las personas van a llegar a la frontera y van a tratar de entrar a Estados Unidos para pedir asilo. Ahora existe una aplicación que se llama la CBP-1 o CBP-1, en el cual las personas tienen que pedir una cita. Esta cita solamente la pueden pedir cuando se encuentran de Ciudad de México hacia el norte del país, es decir, en la mitad más cercana a Estados Unidos de México. Y allí tienen que llenar un formulario y se les indica en qué día y en qué horario y por qué punto fronterizo pueden ingresar a Estados Unidos. Lo que sabemos es que ha sido bastante difícil utilizar esta aplicación. La aplicación está siendo, ya empezó a implementarse hace algunos meses, y aunque el número de citas era más reducido y ahora se amplió, las personas han tenido muchas dificultades por la brecha digital, la calidad de los teléfonos, la calidad de la señal de Wi-Fi, si su color de piel es muy oscuro y la bendita aplicación no registra su cara. Esos son problemas que las personas tienen. Y aún sin ninguno de estos problemas o desafíos, las personas están diciendo que no logran que les den la cita, pierden la oportunidad y les toca seguir intentando. Ese es un obstáculo muy importante. Si alguien dice, yo voy a ir sin la cita porque estoy desesperado, hay algunas excepciones si las personas tienen un gran riesgo a su vida o a su integridad, que pueden demostrar si las personas tienen una complicación de salud ahí al lado de la frontera, pero de lo contrario, no haber pedido la cita cuando son aprendidas por las autoridades, van a entrar a lo que se llama un procedimiento ahora acelerado de deportación, que entre otras cosas le van a preguntar a esta persona, ¿y usted? Si no era de nacionalidad mexicana, es decir, en este caso una persona salvadoreña, usted pasó por otros países, ¿por qué no pidió asilo? ¿Por qué no pidió ser reconocido como refugiado? Por ejemplo, en Guatemala o en México. ¿Por qué apenas ahora quiere hacerlo en Estados Unidos? Y esas presunciones en su contra pueden repercutir en que la persona sea automáticamente puesta en un proceso de deportación y no tenga ni siquiera la posibilidad de pedir asilo. Va aumentando la penalidad conforme el migrante sea reiterativo en violentar la ley migratoria. Porque muchos salvadoreños lo intentan no una vez, no 2, 3, 4, hasta 5 veces. Efectivamente, hay relatos de personas que dicen, me deportaron 4 o 5 veces y la seguí intentando. La duda es que en este minuto el gobierno ha dicho que efectivamente va a castigar a quienes reincidan. Y yo no me arriesgaría, o sea, sería una pena infinita pasar 2 años en una prisión por un ingreso no autorizado. Elena, este título 8
golpea con más fuerza a determinados grupos poblacionales o es para todo el salvadoreño, guatemalteco, nicaragüense que entra de manera ilegal? Es decir, el grupo de mujeres suele ser vulnerable, las poblaciones LGTBI, la niñez misma. ¿Tiene alguna dedicatoria en particular esta normativa? En principio se aplica a todo el mundo, pero a la par tenemos algunas políticas específicas. La administración Biden reconoció que hay ciertos grupos que están desesperados por entrar a Estados Unidos y que esto está vinculado con la situación en sus países de origen. Entonces, las personas de nacionalidad venezolana, los cubanos, las personas haitianas y las personas nicaragüenses tienen la posibilidad de sujetarse a un procedimiento de un permiso de viaje que se conoce en inglés como parole humanitario. Y esas personas necesitan encontrar un patrocinador en Estados Unidos que dice, yo me voy a encargar de mantener a esta persona en Estados Unidos, yo me encargo de ella, yo respondo por ella, y así es como a las personas se les emite este permiso para ingresar a Estados Unidos. Pueden permanecer en el país 2 años y pueden solicitar un permiso de trabajo, pero solo para esas 4 nacionalidades. Entonces, pero si alguien no pide el parole y se arriesga y cruza por su cuenta, ahí sí va a ser sometido al mismo procedimiento. Lo que México ha establecido es su disposición a que las personas de estos 4 países puedan ser retornadas voluntariamente a México y no sean devueltas a su país de origen. Es decir, porque tienen una connotación política, digamos, su proceso migratorio. ¿Qué pasa? Para Estados Unidos, esas 4 nacionalidades lo tienen. Podemos criticar si no habrían otras que tendrían que estar también en esa lista, pero son esas 4. A la par se anunció que habrá un proceso más expedito para lo que se llaman las peticiones familiares. Correcto. Para las personas que tengan un pariente que sea ciudadano o residente permanente de Estados Unidos y sean nacionales de Guatemala, Honduras, El Salvador o Colombia. En ese caso, los familiares con residencia permanente o ciudadanía pueden hacer una petición familiar y ahí se les va a expedir otra especie de parole o permiso de viaje para que puedan entrar más rápido a Estados Unidos. Pero ese proceso no está acabado de definir, no sabemos dónde, no sabemos si hay un formulario nuevo de aplicación. En este minuto es apenas un anuncio, pero sería un proceso más expedito, pero está este vínculo de la reunificación familiar. Es decir, yo no puedo pedir a mi tercer primo al hijo de mi tía, no, tiene que ser un vínculo familiar mucho más cercano. Eso es claro de tenerlo en cuenta. Este sería como una especie de filtro para evitar que la familia completa se vaya a Estados Unidos y ya estando allá pida pues la legalización, digamos, permanente en territorio estadounidense, o realmente es más como, digamos, una manera de desincentivar la migración. ¿Cómo lo lee usted? Yo lo leo como el reconocimiento que hay muchas personas que están desesperadas por llegar a Estados Unidos porque sus hijos, sus padres, sus hermanos, su pareja están en Estados Unidos. Y por eso quieren darle opciones para la migración regular, pero asumiendo que ya hay alguien que está acá y que tiene resuelta su situación migratoria. O sea, que el papá, la mamá que está de manera ilegal en Estados Unidos difícilmente va a poder aplicar su hijo para esa reunificación familiar. Definitivamente está descartado. Rotundamente no. No va a poder. Así de claro. El requisito es tener, ojo, tener TPS no permite acceder a este permiso. Hay que tener residencia permanente o ciudadanía. Para ese proceso de reunificación, Estados Unidos ha creado o creará unidades en en Colombia y Guatemala, que estará integrada por personal de la OIM, del Departamento de Estado, si no mal recuerdo. ¿Ya están funcionando o solamente está todavía montándose todo este proceso? Lo que se llaman centros de procesamiento no van a ser para estos programas de parole de los 4 países que mencioné, sino la idea es que van a ser lugares para orientar a cualquier persona de cualquier nacionalidad que está en la ruta migratoria y que, por ejemplo, quiere pedir asilo.
le van a indicar si habría otras opciones o personas que están interesadas en buscar opciones y quieren saber cómo podrían hacerlo de manera regular. Y Estados Unidos efectivamente va a montar estos centros con estos funcionarios de OIM y de ACNUR, las agencias de Naciones Unidas, con funcionarios del gobierno estadounidense y probablemente de otros países, porque no solo se les van a ofrecer opciones en Estados Unidos, sino también en España y en Canadá. Ofrecer opciones no significa que se vaya a pagar por el costo del viaje. Y creo que eso es importante tenerlo en cuenta. Y tampoco sabemos en la práctica dónde van a funcionar. Se ha anunciado que serán por lo menos 100 centros de procesamiento, así que probablemente sean en muchos otros países de América Latina. Sí se han dicho que van a ser en el continente, no van a ser en el Caribe, pero no tenemos por ahora más información. ¿En qué condición quedan los migrantes que iban en búsqueda de refugio o asilo y que al momento de vigencia de del nuevo título ya estaban en la frontera? Sobre todo porque a partir de lo que dice el estatus de refugiado, dice que un refugiado no debe ser devuelto al país donde teme ser perseguido. Bueno, el punto es que las personas, la pregunta es si estaban del lado mexicano o del lado estadounidense. Si estaban del lado mexicano, no habían ingresado a Estados Unidos. Y por eso las personas, probablemente su mejor opción sería pedir una cita con CBP1 para que no se les aplique la regla de inelegibilidad al asilo y tener un mejor chance de pedir asilo. Pero ciertamente su pregunta es muy importante y por eso es que hay ya litigios en curso que están cuestionando si esta regla nueva de la inelegibilidad del asilo está de acuerdo con la legislación de Estados Unidos y estos acuerdos internacionales. Justamente. Precisamente a ese punto iba, Elena, desde Alianza Américas, por ejemplo, sabemos que es una institución que hace mucho lobby político en Estados Unidos. ¿Qué alternativas ven para, primero, que no sea una norma que se convierta en violatoria de derechos humanos? Y segundo, que vaya a poner en riesgo a las personas solicitantes de asilo o refugio. ¿Qué posibilidades, qué opciones hay ante una legislación que ya está sobre la marcha? Bueno, en este caso hay un litigio muy importante que lidera una organización que es el American Civil Liberties Union, por sus siglas en inglés, es conocida también en español como la ACLU. Y ellos junto con otras organizaciones justamente han cuestionado que esta medida sea legal. Lo que nosotros vemos con preocupación es que la idea de pedir una cita, de que hay una forma ordenada de llegar a pedir protección, es un poco ilusoria y niega que a veces las personas realmente están desesperadas. Desconoce también que por la frontera sur de Estados Unidos llega la gente más pobre y más vulnerable. Por lo tanto, pretender que las personas tengan un teléfono, que sepan utilizarlo para llenar un formulario en línea, que puedan pedir una cita, que puedan esperar, que se sientan seguros, es desconocer las condiciones de pobreza, de vulnerabilidad y de desesperación con que muchas personas huyen. Por eso este sistema nosotros no vemos que sea efectivo y viable. Y lo que esperamos es que la administración redoble sus esfuerzos y tenga más personas en la frontera que puedan procesar de manera más rápida estas solicitudes. El gran problema no es el volumen de personas que llegan, sino el tiempo tan largo que se tarda Estados Unidos en resolver esas solicitudes. Eso es a lo que hay que apostar, a modernizar y agilizar el sistema de asilo estadounidense. Estas nuevas disposiciones migratorias van en sintonía con el discurso de campaña electoral que en su momento el presidente Biden ofertó a la comunidad migrante, ¿o hay un rompimiento? No, efectivamente el discurso era un discurso que promovía un sistema más humano, que no entendía de requisitos como que las personas hubiesen pedido protección en otro país y las medidas que tienen son muy estrictas en muchos aspectos, distan mucho de las promesas de campaña. Esta administración ha tratado de no demonizar a la migración, pero ha sido muy ineficaz en cambiar la narrativa y en insistir que las personas que llegamos a trabajar y a vivir en Estados Unidos representamos un gran aporte a la economía del país. Construimos familia, construimos comunidad y que más que cualquier cosa, Estados Unidos se beneficia grandemente con la migración. Es ahí donde la administración Biden además se ha quedado corta. Su discurso de campaña no son sus acciones en el gobierno, pero necesitábamos un gobierno más decidido, más verdaderamente promigrante de lo que ha sido el gobierno Biden.
Elena, ya para cerrar, porque el tiempo se nos agota, ¿qué mensaje les puedes enviar tú a aquellos salvadoreños, centroamericanos que están pensándolo en este momento, tomar su mochila e iniciar la ruta del migrante con miras hacia Estados Unidos o México? Yo creo que lo primero es cuestionar y asegurarse que el sueño americano realmente existe, las situaciones y las condiciones de vida. El costo de la vida en Estados Unidos es muy alto, es muy fácil soñar lo que significa el salario por hora en Estados Unidos. Después hay que mirar cuál es el costo de vivir en Estados Unidos y ahí se dan cuenta que hay mucho de ilusión, poco de realidad. Lo segundo es la información, tener información de fuentes confiables y no creer un poco las leyendas o los mitos que se van construyendo en términos de sí se puede, sí lo voy a lograr. Hay que tener mucha información, hay que entender que es una ruta peligrosa, no solo por los ríos que se cruzan, sino también por actores del crimen organizado e incluso por autoridades públicas que abusan de las personas en el trayecto migratorio. Es un trayecto difícil, hay que cuidarse, hay que hacerlo informado y hay que buscar fuentes confiables de información. No todo lo que se ve y se oye en las redes sociales debe ser creído. Hay mucha información falsa que puede llevar a las personas a tomar decisiones equivocadas. Perfecto, Elena. Muchísimas gracias por sus aportes. Sin duda es un tema que hay que darle seguimiento, ¿verdad? Porque es un tema con muchísima vigencia donde los centroamericanos se están viendo permeados de forma directa o indirecta con estas nuevas medidas migratorias. Gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, y a usted que nos mira a través del programa de televisión, en Miradas continuamos con más. Con cantos, caminata, liturgia y flores, fue conmemorado el 41 aniversario de la llamada Guinda de Mayo, operativo militar desarrollado por el ejército en la zona norte de Chalatenango. Durante el operativo militar fueron asesinados cientos de civiles y la desaparición de niños y niñas, entre ellas Erlinda y Ernestina Serrano Cruz, de 3 y 7 años de edad. Por este caso, el Estado salvadoreño fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el 2005. En la sentencia, la Corte ordenó al Estado salvadoreño buscar y encontrar a las menores. Para Suyapa, hermana de las niñas desaparecidas, la Guinda de Mayo desintegró a toda su familia. Para mí, pues, recordar esto me sirve también como una tristeza y me sirve como una alegría, ¿verdad? Porque también hay mucha gente que da el testimonio de lo que vivió. Porque cuando yo fui a la corte a Costa Rica, pues dijeron de que no había habido operativo en la Guinda de Mayo. Quisieron desnegar esto tan desastroso que fue y quisieron negarlo. Y pues dijeron que mi mamá lo que buscaba era dinero, que no era esto, que no había pasado eso. Pues para mí me lleno de emoción al ver quién va a hacer una memoria de lo que no ha pasado. El operativo militar Guinda de Mayo ocurrió entre finales de mayo e inicios del mes de junio de 1982. Marcó uno de los periodos más sangrientos de la guerra civil. En esa época, los civiles que vivían en zonas consideradas por el ejército como lugares de control guerrillero sufrieron la persecución, desplazamiento forzado, desapariciones y asesinatos. Los sobrevivientes de estos hechos luchan para que la historia no borre esos acontecimientos, pero también para evitar la repetición. Yo vi cuando la lancha de los 15 niños y una señora que era enfermita mental, que tenía don Abraham Serrano en una casa allí donde estaba el taller de la sastrería, se la llevó al río y dieron vuelta. Ahí se ahogaron 15 niños y una señora. Allí murió mucha gente. En la playa de Zumbul murieron 17 milicianos de guerra que estaban en la casa de Tibo Serrano, que está aquí arriba. Los milicianos lo lograron sacar en hamaca hasta el río. Cuando fue la balacera, que el velloso se tomó todos los amates y las alturas y comenzó a disparar a diestra y a siniestra a la gente que iba aquí en este camino. Mucha gente murió ahí porque no sabían manobrear agua
y gente bajita ahí con niños en los brazos, ancianos, ellos, pues al oír la balacera, helicóptero encima, la gente se aventó. El río Zumpul fue testigo de las muertes ocurridas durante la Guinda de Mayo, porque muchos murieron ahogados en sus aguas mientras intentaban huir de los militares del batallón élite Ramón Belloso. En la desesperación, los civiles se lanzaron a sus aguas sin saber nadar. Las flores arrojadas en esta conmemoración busca simbolizar la vida de cada una de las víctimas que dejó la Guinda de Mayo. En el atrio del Auditorio Ignacio Yacuría se realizó una feria de carteles científicos sobre la importancia de la biodiversidad en el campus de la UCA y sobre algunos casos de contaminación ambiental en el país. El objetivo de hacer esta exposición de póster es que el público en general pueda aprender un poco de las especies que están en el campus, y cuando hablo de especies me refiero a especies de plantas y animales que todos los días conviven con nosotros, que todos los días vemos, pero que muchas veces no entendemos por qué están aquí o no sabemos cuál es la función o la razón de la que ellos estén acá. La exhibición contó con 16 pósteres que buscaron fortalecer la conciencia estudiantil sobre la importancia del medio ambiente y las diversas formas en que éste se ve amenazado en el contexto salvadoreño. Esta semana se conmemora la encíclica Laudato Si, que fue escrita por el Papa Francisco para hacer un llamado mundial sobre el cuidado de la casa común. En el caso de El Salvador, sabemos que el tema de medio ambiente es sumamente importante por la gran vulnerabilidad de nuestro país. La actividad fue realizada en el marco de la Semana Laudato Si, promovida por la Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina, con el objetivo de dar a conocer las acciones de incidencia ambiental que se llevan a cabo desde sus instituciones. El jueves 18 de mayo, desde el Auditorio Elba y Celina Ramos, se inauguró la exposición de fotos denominada Revelaciones fotográficas, imágenes inéditas del conflicto armado salvadoreño, por la doctora Tommy Zue Montgomery. Las fotografías retratan momentos inéditos del conflicto armado salvadoreño y son parte de las donaciones realizadas por la doctora Montgomery a la Biblioteca Fiorentino Edoate de la UCA. Tengo que comenzar por decir que yo nunca me propuse de ser fotógrafa. Llegué a El Salvador, tuve que escribir un libro y quería incluir imágenes en el libro, y por eso traí una cámara de transparencias. Y nunca pensé en capturar la historia. Me di cuenta que yo lo había hecho mucho tarde después, años después. La doctora Montgomery es una politóloga canadiense que realizó un abundante trabajo de campo en El Salvador, desde finales de la década de 1970 hasta principios de la década de los 90. Fruto de ello son diversas investigaciones publicadas en libros y artículos que hablan sobre el conflicto armado salvadoreño. Ha sido un privilegio y un honor que me haya permitido entrar en tantos hogares, espacios y vidas salvadoreñas, escucharlos y aprender de ustedes. Gracias a Salvador por permitirme acompañar a ustedes en una gran parte de su viaje histórico. La exposición fotográfica estuvo disponible en el atrio del edificio de Aulas D, en el que las personas pudieron ver las 31 fotografías y convivir con la doctora Montgomery. Además, la exposición estará en el Centro Monseñor Romero del 22 al 31 de mayo. Así como también el material fotográfico estará disponible para consulta de todo público en el área de acervos históricos de la Biblioteca UCA. No se pierda la próxima emisión de su programa Miradas. Durante el año 2022, los derechos humanos en El Salvador siguieron siendo una preocupación importante para los defensores de derechos humanos locales e internacionales, ya que el país enfrentó graves retrocesos en este ámbito.